Quiero contarles estas cosas directamente, uno ahí puede decir todo. Hay muchos jóvenes que no tienen la menor idea cuál es la historia de la deuda. Después te voy a dar algunos detalles de lo que se arregló con Paul Singer, pero primero quiero que veas cómo era el país con deuda. Mirá. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿Qué estamos buscando, Felipe? La prueba material del legado más importante de Rivadavia, nuestra primera deuda externa. ¿Qué se hizo con la plata? Se puso la piedra fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina, la toma de deuda externa como forma de crecimiento. Éxito logrado, tanto en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional como con los bancos de los Estados Unidos. Y después nos prestan plata a condición de que no nos desarrollemos. El acuerdo alcanzado nos permite ahora contar con los recursos para construir sobre bases firmes el acuerdo que el país necesita. No hace falta que yo exprese lo que significa caballo en el mundo de la economía y de la finanza. Que Argentina consiga crédito es fundamental para todos y es algo por lo que debemos bregar. Nosotros vamos a seguir pagando a la banca comercial 60 millones de dólares por mes. Todo ello fue posible porque inspiramos confianza y nos creyeron, es decir, nos dieron crédito. Con mi estimado amigo, el presidente de la Argentina, hemos hablado de la consolidación de la democracia y de la apertura de nuestras economías. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobres. Ya se ha disminuido en 60.000 personas el empleo público. Mientras no bajemos el costo argentino, va a ser muy difícil exportar. ¿Alguna provincia aún tiene déficit? No le queda otra alternativa que hacer el ajuste respectivo. El monto total del financiamiento derivado de este apoyo asciende a prácticamente 40.000 millones de pesos. Programa muy coherente y que tiene todos los ingredientes necesarios para sacar a la Argentina de la depresión económica y que venga un periodo de crecimiento sostenido. Están también quienes piensan que comienza en la Argentina la etapa del crecimiento. Sé que estas seguramente son medidas difíciles para la gente de la Argentina, pero no existe una manera indolora de enfrentar este tipo de problemas. Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Las medidas de Caballo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. La gente sabe ahora que si hay devaluaciones adicionales, su rentabilidad va a estar protegida y eso debía incentivarlos a invertir, e invertir es trabajo y trabajo es empleo. No es tiempo para detener las reformas del Estado, ni para ñoquis, ni para resistirse a bajar el gasto político. La eliminación de pensiones graciales injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. Tenemos una deuda que nos dejó estancados de hace décadas, sin credibilidad, sin crédito y sin crecimiento. Eso es lo que pasó en Argentina, ¿sí? Esa es la historia de la deuda. Ahora después salimos del default, porque ahora te dicen estamos saliendo. No, no, no. Después, mostrame por favor la placa, salimos del default, ¿sí? Con una quita del 67%, el 76% lo aceptó. Eso es salir del default. En el mundo salen con menos. Después de eso, ¿sí? En el 2010, otra vez, les pedimos a nuestros acreedores y llegaron a aceptar el 93%. De cada dólar que nos habían prestado les pagamos 25 centavos. Le hicimos la mayor quita y nos desendeudamos.
Escúchenlo a Roberto Lavagna hablar del tema. Dale. Al proceso de canje sobre los 81.800 millones de dólares de deuda elegible se canjearon 62.200, esto es un 76%. Primero, que la política de no endeudamiento nuevo, es decir, la no emisión de deuda neta, es fundamental para garantizar los equilibrios macroeconómicos. La consigna es: hay que bajar la deuda, para usar el término del presidente Kirchner, hay que desendeudarse. Nuestra deuda en cesación de pago ha quedado reestructurada como resultado del proceso de canje. Tienen que sacar enseñanza a aquellos gurúes del mercado, gurúes que fueron parte del problema, que responden a algunos alineamientos políticos e ideológicos, que muchas veces no dejan ver, pero que trascienden en sus recomendaciones y nos llevaron o contribuyeron a llevarnos hacia el infierno de donde venimos. A ver, esta es la historia, esto es lo que pasó. Argentina salió del default con la mayor quita de la historia. En realidad había habido una de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, a la que directamente prácticamente le condonaron la deuda. Sin guerra, Argentina consiguió la mayor quita de la historia y desendeudó al país. Ahí te lo decía Roberto Lavagna. Ahora están tratando de reescribir la historia. Están diciendo por qué no se arregló con los fondos buitres en estos años. Primero, porque no había nada que arreglar, porque ellos no aceptaron entrar en el acuerdo. Segundo, porque el mismo Congreso hizo leyes para no pagarle nunca más a nadie. Tercero, porque había una cláusula Rufo que no permitía negociar. Es mentira que se podía negociar, no permitía negociar. Si le hubiéramos pagado más, como pedía Mauricio Macri el año pasado, le teníamos que pagar a todo el resto. Eso es lo que pasó. Ahora, que después llegue un juez estrambótico al que antes Obama no le podía decir nada y ahora parece que sí, y nos ponga el revólver en la cabeza, es otra cosa. Eso es lo que pasó, miralo, ahí es cuando volvemos a tener el problema. El mediador Pollack en un comunicado habló de un default inminente. Estamos a menos de 48 horas de la posibilidad de que el país entre otra vez en default. Yo creo que la presidenta sabe que caer en default va a traer muchos problemas para los argentinos y espero que lo resuelva. De Economía, actual diputado nacional. Martín, ¿vamos al default y o no? El default es un accidente, pero yo no lo descarto. ¿Entramos o no entramos en default? Sí, se entra en default después de los 30 días en que el tenedor del bono no cobra la renta correspondiente a ese bono, que es lo que va a pasar mañana. Y llegamos además a esta situación y a este default por una interpretación muy extrema de la cláusula Rufo. Lo de sacralizar al fallo de Griesa, nosotros no tomamos esa postura. La verdad que es una porción de la deuda ínfima respecto al volumen total de la deuda, que estamos hablando de 1.300 millones. Eso es pero es absolutamente así, es inaceptable desde el punto de vista jurídico hacia adelante. La interpretación de Griesa de la cláusula pari passu tiene consecuencias notables. Pero estamos de acuerdo, entonces el fallo de Griesa es espantoso, no solo para el país, sino en términos de aplicación práctica, jurídico-financiera, para el mundo financiero global. Sí, pero especialmente para el país. Ahora están tratando de contarte otro cuento, pero esto fue lo que pasó. Primero nos endeudaron, ¿sí? Que no teníamos guita para la salud, no teníamos guita para la educación, gastábamos todo en intereses de la deuda, hacíamos lo que decía el FMI y terminamos en la mayor crisis de la historia. Después salimos del default en 2005 y 2010 con Néstor Kirchner y con Roberto Lavagna, ¿sí? Con una quita fenomenal que desendeudó al país y que fue aceptada por la mayoría. Y después vino este juez, ¿sí? Al que ahora se le firma todo lo que pone Paul Singer, su amigo, cliente, no sabemos qué es Singer, del juez Griesa. A ver, ahora dicen que hay que arreglar con los buitres y pagarles cualquier cosa porque necesitamos endeudarnos. Y te dicen, no, lo que pasa es que si nos endeudamos vamos a poder hacer caminos y la mayor obra pública de la historia. Mirá, yo la vi toda, desde que comenzó la dictadura, que debíamos 7.000 millones de dólares, y cuando se fue debíamos 42, la multiplicó por 6, ¿sí? Yo no vi ningún periodo en el que nos endeudáramos, en el que el país creciera o le fuera bien, o hiciera obras públicas o mejorara la vida de alguien. Yo lo que vi es que esos dólares se usan para fugar divisas. Si no, mirá la curva de entrada de plata por deuda y fuga de divisas. Mirá. Fíjate, desde el año 1970
cómo va creciendo la deuda y cómo va creciendo la fuga de divisas hasta 1998. 28 años, un trabajo de Claxo, excelente trabajo, en el que se ve que la fuga de capitales va en línea con la deuda externa. La deuda externa estaba en 5,2, la fuga en 1,2. Se fueron acercando. La deuda 27, la fuga 19. La deuda 62, la fuga 52. La deuda 140, la fuga 115.000. A ver, la plata que piden los gobiernos que representan al poder económico es para que los ricos fuguen divisas. No es para hacer caminos. ¿Sí? En los 90 nos recontraendeudamos y no terminamos Yacyretá, y no terminamos Atucha, y no hicimos autopistas, y no hicimos caminos, y no terminamos el interconectado nacional. Mirá, deuda, fuga. Entra y se va, Pero no te la llevás vos, La guita entra y se va. Ahora, muchos dicen, no, la gente compra dólares para cubrirse. Sí, el chiquitaje. Mirá, los argentinos tienen más de 300.000 millones de dólares en el exterior, pero declarados en la AFIP tienen 20.000. Es decir, el 7%. El otro 93% es guita negra. Es decir, entra la plata, nos endeudamos, la guita se fuga y encima evade impuestos. Eso es lo que yo viví. Y también viví en dos países. Alguna ventaja tiene tener unos años. En un país con deuda y en un país sin deuda. Y te puedo asegurar que son países distintos. Mirá Argentina con deuda. La desesperación de los efectivos de volver a armar en el vallado. Hay 4 millones de jubilados y los que van los miércoles son apenas 50. Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, me voy a ahorcar acá en Plaza de Mayo. Se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. El desafío docente comenzó el 2 de abril. Maestros de todo el país dejaron a sus familias para vivir en carpa y frente al Congreso. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. También empezó fantástico. Los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Eso bien, mal, no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar. Los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo. De esta manera, más de 100.000 pasajeros mensuales quedarán sin este servicio y unos 27.000 trabajadores serán despedidos si no se llega a un acuerdo. ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora? Sí, veremos. Se imagina que veremos. ¿Desde cuándo que trabajan? 20 años. Gracias. Los ojos llenos de lágrimas, la tristeza de los trabajadores del ferrocarril. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Que dé trabajo a todos los que no tienen trabajo, así de muy simple. ¿Por qué no consigo trabajo yo? ¿Cómo va a resolver la desocupación? A mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. La obra de Yacyretá fue un símbolo de un Estado ineficaz y de la vida política de la historia de nuestro país. En los 90, la obra soportó los intentos de la política privatizadora imperante en esos años. Bueno, así vivíamos mientras nos estábamos endeudando. Nos fue muy mal mientras nos endeudábamos. Yo no estoy diciendo que Mauricio Macri va a pedir plata para que vivas tan mal como en los 90. No voy a juzgar algo que no hizo. Yo lo que digo es que mi experiencia, mientras nos endeudábamos, nos iba mal. Es decir, que el hecho de que el Congreso pague este acuerdo que redactó Paul Singer y firmó Prat Guy, que es leonino, no nos asegura la felicidad ni mucho menos, porque eso nunca sucedió en Argentina. Sin embargo, en la década en que nos desendeudamos, en que no le pedimos guita a nadie, nos fue mejor que ahí. Mirá.
histórico. El país saldará en un solo pago la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No pedíamos, pagábamos. Raíces, un plan que trajo de vuelta al país a más de 700 científicos. No pedíamos plata. Cobrarán 180 pesos mensuales, están todos corridos, no leo nada. Los hijos de desocupados de trabajadores negros. Esa es la UH, la creación de la asignación universal por hijo. Avanzan un plan para construir viviendas con plata del ANSES. Eso era sin pedir plata. Con crítica de Cristina Kirchner firmó el proyecto para poner las jubilaciones en manos del Estado. Aerolíneas volvió a ser estatal. ¿Entendés? No estábamos rifando el país como en los 90, estábamos recuperando empresas y no le pedíamos guita a nadie. Digo, hubo viento de cola, hubo una ayuda de la soja, sí, pero ¿sabés qué? No me expliques que ganábamos porque teníamos a 2 jugadores que eran muy buenos. Si ganábamos, ganábamos. Si las cosas iban bien, iban bien. Digo, hubo gobiernos que tuvieron viento de cola y que no hicieron eso. Entonces, no te asegura la felicidad el hecho de que haya deuda. ¿Sí? No te la asegura. Las épocas en que nosotros nos endeudamos, nos fue mal en Argentina, nos fue mal. Mirá, yo quiero que veas cuánto dedicábamos a pagar la deuda en los 90 y cuánto dedicamos ahora, porque lo que vos dedicás, vos te empezás a endeudar, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, claro, tenés que pagar intereses, te prestan la plata y tenés que pagar intereses. Entonces el Estado, el presupuesto de lo que recauda, tiene que gastar cada vez más plata en intereses. Como todo sale del mismo pozo, esa plata no alcanza para pagar las jubilaciones. Por eso te quieren subir la edad jubilatoria a 70 años. No alcanza para tener un presupuesto tan alto como hay el de educación hoy. No alcanza para la salud. Mirá cuánto pagábamos de interés en la deuda, ¿ves? En 2001 pagábamos casi el 22% del presupuesto. Agarrábamos más de 1 peso cada 5 y lo usábamos para pagar la deuda. Hoy gastamos el 7,4, gastamos 1/3, ¿sí? Porque nos desendeudamos. Ahora, mirá el presupuesto de salud, en 2001 era solo el 2,2% del presupuesto. Y ahora es el 4,74%. Estoy hablando sobre presupuesto, no sobre PBI. Es decir, más que duplicamos la participación del gasto en educación. ¿Por qué? Porque lo ahorramos en intereses de deuda. En salud, de 0,97 a 2,40. Todos subimos. En cultura, prácticamente no existía, 0,09 a 0,19. En ciencia, de 0,12 a 0,62. A ver, si vos te volvés a endeudar, tenés que pagar intereses. La plata que gastás en intereses no la podés gastar en otra cosa. Es bastante simple. Es bastante simple. Y endeudarte no te asegura la felicidad. ¿Sí? Atucha se terminó en la década pasada, después de 50 años que le había empezado Perón. La autopista a Córdoba se terminó hace unos años, hace 5 años, y la había empezado Perón. No se terminaron esas grandes obras mientras estábamos pidiendo plata. En general, la guita se usa para fugar divisas. Digo, todavía está a tiempo el Senado de no aprobar esto. Yo entiendo que hay gobernadores que están recontra apretados y lo quieren aprobar, pero la verdad es que Argentina hizo un enorme esfuerzo para desendeudarse. Mirá, quiero que muestres cómo están los países endeudados y cómo está Argentina. ¿Sí? Japón tiene una deuda que es el 243% del PBI, es decir, debe 2,5 veces al total de su economía. ¿Sí? Grecia debe el 180% de su PBI, Estados Unidos debe el 105%, Alemania el 75% y Argentina el 45%. Esta es la fuente del FMI. Ahora, claro, lo más fácil para el gobierno de Macri es decir, bueno, me vuelvo a endeudar, ¿sí? Y que lo paguen las generaciones que vienen. Digo, es una enorme tentación. Yo sé que ahora están diciendo constantemente que hay que sincerar la economía. Es decir, esto se dice, guarda, esto se dice en Ecuador, en Bolivia, en todos los países que sacaron millones de personas de la pobreza, dice, no, era de mentirita. A ver, la única razón que uno puede pensar que hay una mentira es si vos viviste mejor porque pedías prestado. Pero al contrario, Argentina pagó su deuda. Argentina pagó su deuda. Entonces, no, ¿qué es lo que hay que sincerar? Yo sé que para muchos es negocio pedir plata afuera. Hay enormes comisiones, hay amigos. Piense que Alfonso Prat viene de la banca Morgan. Sturzenegger estuvo en el megacanje. Melconian estuvo con Cavallo negociando también el megacanje, el blindaje. Hay enormes negocios. Ahora, la plata nunca quedó en el pueblo. Los dólares que pedimos se usaron para fugar divisas.
Ahora dicen, no, lo que pasa es que tuvimos una herencia y tenemos un déficit fiscal muy alto. Es decir, déficit fiscal es que vos gastás más de lo que recaudás. Ese problema lo tienen en todo el mundo. Qué pesada herencia. Ese problema lo tienen todo el mundo. Y guarda que yo no estoy diciendo que estaba todo bien, ¿eh? Yo creo, como dijo Alberto Fernández, que había varias cosas que arreglar y que en vez de arreglarlas la están haciendo peor. Es decir, que el gobierno anterior dejó problemas, pero en vez de arreglarlos los empeoran. Digo, eso de que tenemos un enorme déficit fiscal es mentira. Mirá el déficit fiscal de los demás países. Estados Unidos tiene un déficit del 4,1% de su PBI, Argentina del 4,4%, Latinoamérica del 4,5%, Brasil del 5,3% y Japón del 8,5%. Es decir, Argentina tiene un déficit similar al de Estados Unidos. ¿Entendés? Y todo lo demás, tienen más. Es mentira que Argentina tiene un déficit fiscal tan alto. Es mentira. Lo que están haciendo es una transferencia de recursos de los grandes sectores del poder económico. Están chupando toda la guita de los trabajadores. A ver, si vos tenés déficit fiscal, le vas a quitar las retenciones al agro, a las mineras. No es cierto que tienen ese problema de déficit fiscal. Lo que pasa es que para hacer todos estos cambios, para sacarle la guita a los trabajadores del bolsillo y dársela al poder económico, hay que echarle la culpa a alguien. Hay que echarle la culpa a alguien. ¿Sí? Y además, te voy a decir una cosa, además necesitas que no te lo cuenten. Y ahí volvemos al principio. Estuvimos con Víctor Hugo Morales. Para mí es el mejor periodista del país, para otro puede ser el número 2, número 3. Nadie puede decir que no esté entre los principales periodistas del país. Bueno, no tiene trabajo. No tiene trabajo. El gobierno presionó para que lo echen y Víctor Hugo Morales no tiene trabajo. ¿Sí? El gobierno nacional sacó la pauta nacional, sacó la pauta provincial. Todo eso que está demonizado, porque te contaron que está mal, existe en todo el mundo. Los medios tienen un 25, un 30% de pauta estatal. A los medios que no quiere Macri no le da nada y a los otros le da fútbol, le da efectivo. Porque la pauta oficial que te la demonizaron, vos la facturás, la pasás, la ves. Ahí está mirá cuánta pauta oficial que tiene, qué sé yo. Sale en la web, no hace falta ser un investigador. Figura en todos lados. El efectivo que pasa por abajo para decirte invita a este o arma esto, no se ve. ¿Sí? Eso está pasando hoy. Un terrible apriete y este medio quizás sea el más apretado de todos. Por eso no pudimos pasar el informe la semana pasada y por eso hoy pasamos una partecita del informe. Mañana vamos a empezar 5 episodios, poneme por favor, www.eldestapeweb.com. Entra ahora, velo, están las noticias de los despidos que no salieron prácticamente en ningún lado, creo que en ningún lado, tenemos datos de despidos que no están en ningún lado, tenemos el último dato de inflación ya de marzo, ¿sí? Velo ahora y a partir de mañana, el socio del presidente, de lunes a viernes. Ese informe de 1 hora y media que íbamos a pasar acá va a estar dividido en 5 partes. Entrás al www.eldestapeweb.com y de lunes a viernes yo te voy a contar todo sobre la relación entre Nicolás Caputo y Mauricio Macri. Y a los rosarinos los veo el sábado a la tarde en el Club Sportivo América. Esto ha sido todo por hoy. Ya viene Nicolás Magaldi, con quien dijo que es tarde. Primera tendencia en Argentina en Twitter. Primera tendencia en el mundo en Twitter. No se puede tapar el sol con la mano, Marquitos Peña. ¿Sí? Más de 140.000 tweets en este momento en este programa. Por lejos, el programa que más mide en las señales de noticias. Hay que dejar hablar. Quizá, si no intentaran censurarme tanto, no me vería tanta gente. Los saludo, los espero la semana que viene, el domingo a las 21 horas, acá, en C50. Chao. El acuerdo que el país necesita. No hace falta que yo exprese lo que significa Cavallo en el mundo de la economía y de la finanza. Que Argentina consiga crédito es fundamental para todos y es algo por lo que debemos bregar. Nosotros vamos a seguir pagando a la banca comercial 60 millones de dólares por mes. Todo ello fue posible porque inspiramos confianza y nos creyeron.
es decir, nos dieron crédito. Con mi estimado amigo, el presidente de la Argentina, hemos hablado de la consolidación de la democracia. De prácticamente 40.000 millones de pesos. Programa muy coherente y que tiene todos los ingredientes necesarios para sacar a la Argentina de la depresión económica y que venga un periodo de crecimiento sostenido. Están también quienes piensan que comienza en la Argentina la etapa del crecimiento. Sé que estas seguramente son medidas difíciles para la gente de la Argentina, pero no existe una manera indolora de enfrentar este tipo de problemas. Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Las medidas de Caballo son buenas o malas? Lo que estamos haciendo es sosteniendo las expectativas. Fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina, la toma de deuda externa como forma de crecimiento. Éxito logrado, tanto en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional como con los bancos de los Estados Unidos. Y después nos prestan plata a condición de que no nos desarrollemos. El acuerdo alcanzado nos permite ahora contar con los recursos para construir sobre bases firmes. Te quiero contarles estas cosas directamente, uno ahí puede decir todo. Hay muchos jóvenes que no tienen la menor idea cuál es la historia de la deuda. Después te voy a dar algunos detalles de lo que se arregló con Paul Singer, pero primero quiero que veas cómo era el país con deuda. Mirá. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿Qué estamos buscando, Felipe? La prueba material del legado más importante de Rivadavia, nuestra primera deuda externa. ¿Qué se hizo con la plata? Se puso la pieza y de la apertura de nuestras economías. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que es mentira, que es mentira, que produzca más pobres. Ya se ha disminuido en 60.000 personas el empleo público. Mientras no bajemos el costo argentino, va a ser muy difícil exportar. Alguna provincia aún tiene déficit, no le queda otra alternativa que hacer el ajuste respectivo. El monto total del financiamiento derivado de este apoyo ha sido